Estamos aquí para ver una configuración en el software de gestión que tenemos licenciado, que es el Hike Central Professional, en la versión 1.6. Hoy estamos aquí en la sala, quien les habla, Alonso Mendoza. Okay, aquí están mis datos, me escanean el código QR. Y también está nuestro compañero Frank, okay, Frank Ruiz. Aquí también sus datos de código QR, ¿no? Cualquier consulta, háganla por el chat a fin de poder responderla. Y pues de repente en intermedios o al final de la presentación vamos a empezar a tomar nota o responder las consultas. Tienen una pestaña de preguntas y respuestas y también por el chat lo pueden hacer, no hay problema. Bien, entonces un poco para hacerles una introducción para los que quizás no conocen nuestro software licenciado. Recuerden de que Hikvision cuenta con dos plataformas principales. Una es licenciada y la otra es gratuita. Espera un ratito, que se ha puesto un poco en la pantalla blanca. Pero les iba comentando, ¿no? El software gratuito, para los que igual lo conocen o no lo conocen, se llama IBMS 4200. ¿Okay? Es un software que te permite también pues, interactuar con equipos en red, básicamente, y poder gestionarlos. Por otro lado, tenemos el Hike Central, que es ya nuestra plataforma basado en licencias, se podría decir, pero tiene algunas diferencias, como por ejemplo la plataforma que uso, la topología, se podría decir, el tipo de software es cliente-servidor, ¿ok? En el caso del IBMS 4200 es un software cliente netamente. Entonces, eso también ayuda bastante de repente, en los desarrollos que se hagan ya en plataformas o en soluciones que son medianas o grandes. Ya que normalmente en un centro de control, por ejemplo, o en un centro de monitoreo, normalmente se usa un servidor central, básicamente para gestionar toda la solución, y tienes tú los operadores, ¿no? Los operadores que te pueden servir como clientes, todos estos conectados en red. Site Central es un software que ya tiene cerca de alrededor de unos 3 años más o menos, alrededor de 3 años aproximadamente. Ha sido una evolución en realidad, básicamente el nombre es distinto, ha sido una evolución de nuestro software anterior, ¿ok? Y es modular, en el sentido de que yo puedo integrar diferentes plataformas, o sea, puedo integrar CCTV, puedo integrar control de acceso, alarmas de intrusión, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, puedo también integrar video wall, si no lo mencioné. También podemos incluir eh, equipos portátiles, por ejemplo, como Bodycam. Podemos tener un almacenamiento en NVRs, en DVRs o en NAS, o también en el mismo servidor de gestión. Entonces, en realidad, Hack Central viene a ser una solución escalable, ¿no? No solamente es que adquieres el software y en ese lugar se queda como está y está, ¿no? En realidad tienes una capacidad de crecimiento muy amplia que puede llegar en cámaras, hasta las 100.000 cámaras en su configuración más grande. Que obviamente, pues, 100.000 cámaras es un montón de cámaras. Entonces, no tendríamos en realidad alguna limitación en base a estas características amplias, ¿no? Acuérdense que Hike Central tiene hasta 3 versiones, se podrían decir, eh, y cada versión tiene, pues, un release, ¿no? O una subversión, llamémoslo así. ¿Okay? Por ejemplo, Hike Central, ahorita está el Professional, que es HCP, básicamente, que está en la versión 1.6, que es la última y ha sido desarrollada netamente para también incluir los productos de detección de temperatura. Algunos que ya tienen Hike Central Professional, hay la versión que se movió bastante en su tiempo fue la 1.3, 1.4. Estas versiones, pues definitivamente al no tener, o no haber esta coyuntura, pues no se desarrolló algo donde integre esta solución, ¿no? De productos de temperatura. Entonces,
lo recomendable es que pues migren a la solución 1.6 y que de esa manera puedan tener el producto más actual. Por otro lado, bueno, la abreviación del Hike Central Professional, ya que es un nombre un poco largo, es HCP, por sus iniciales, básicamente. Lo otro, o la otra versión, un poco más dedicada de repente a lo que es, se podría decir, estacionamientos, tráfico de repente interno en un establecimiento, es el Hike Central Enterprise, que también, o sea, en realidad el aspecto diferencial versus el Hike Central Pro es que esta versión tiene una plataforma diseñada para la solución de parking lot, de estacionamientos generales, tipo centros comerciales que tienen, por ejemplo, que un estacionamiento está libre o no y se pone de un color o no, algo similar. Entonces, tenemos una solución similar, pero funciona en la plataforma Hike Central Enterprise, que bueno, sus abreviaciones es HCE, ¿ok? Y finalmente, la plataforma que de repente está diseñada también para un aspecto más de seguridad ciudadana con tráfico inteligente es Hike Central Master. Y bueno, sus abreviaciones básicamente es HCM. ¿Ok? Entonces, en realidad, para el día a día, para proyectos regulares, de repente pueden ser oficinas, pueden ser institutos educativos, hospitales, centros comerciales, industrias, entre otros, pueden utilizar tranquilamente esta versión Pro, Hike Central Professional, sin ningún problema. Si ya quieren aplicaciones especiales, como lo que es, por ejemplo, un tema de una seguridad ciudadana, pues el Hike Central Professional también lo cumple. Seguridad ciudadana también lo cumple. Sin embargo, si ya queremos una aplicación de tráfico inteligente de repente, tráfico inteligente ya es un tema, un mundo aparte, y ahí de repente vamos a un Hike Central Master o de repente un Hike Central Enterprise. Entonces tenemos que ir viendo, pero es para que lo conozcan, ¿no? Hoy vamos a ver Hike Central Professional. Bueno, esto es una introducción, traté de mostrarles lo que hay en sí con Hike Central, y aquí hay un poco los pasos de cómo se configura. Ustedes cuando reciban el Hike Central Professional van a recibir una hoja PDF. Normalmente, bueno, es un documento que tiene a veces 2 hojas o una. Entonces, en el documento ustedes van a ver un número de serie, ¿ok? Ahora con esta nueva versión tiene más campos. Antes eran 8 de 4 me parece y ahora son más. Entonces, este es un archivo PDF, te va a llegar los links de descarga, ¿ok? Entonces, descargan la versión 1.6, que es la última que tenemos, y pues básicamente tienen 2 archivos. Tienen un archivo que es el archivo servidor y otro que es cliente. ¿Cómo se diferencia? El archivo servidor solamente dice Hike Central Professional, installer, o nada, o solamente dice Hike Central Professional. El otro, así como el nombre acá, ven, así como este nombre, ¿no? Hike Central Professional. El otro, que es el cliente, dice igual, ¿no? Hike Central Professional, pero dice client. Muy fácil de identificarlos, ¿ok? Así que por ese lado no hay problema. Entonces, pues ejecutan donde el servidor, claro, donde lo van a instalar, en el hardware, donde se va a hacer el servidor, donde se va a centralizar toda la información, toda la gestión. Y bueno, la instalación en realidad es muy intuitiva en el sentido de que es darle siguiente, ¿no? Siguiente hasta que pues indiques la dirección o la ruta de acceso, la ruta de configuración o de instalación y pues procedes a la instalación. Normalmente cuando se ejecutan en esta versión o este software servidor, generas esta especie de administrador de servicios. Obviamente lo instalas con el paquete del servidor y aquí tú puedes ver que se van activando servicios, y esto es porque normalmente el servidor pues tienes que tener servicios corriendo para poder utilizar el Hike Central en su totalidad. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, en algunos momentos
supongamos, queremos hacer una actualización del Hike Central o algo en la configuración neta, o sea, no en la configuración lógica del equipo, del sistema, sino algo ya en el Hike Central como tal, como software, pues tendremos que pausar todos los servicios y recién me va a permitir de repente actualizar el firmware o algo similar. ¿Por qué? Porque obviamente no puedes actualizar el firmware mientras que los servicios están corriendo. Básicamente es eso. Bien, vamos a tener, igual aquí nosotros en la pantalla derecha, ven, esta es una interfaz. Esta es la interfaz web en realidad. Puedes acceder y de hecho a la configuración solo se puede acceder a través de la interfaz web, porque es la que te permite entrar a la configuración lógica y a la configuración también se podría decir física, en donde agregas los equipos y también pues los configuras. Entonces, aquí a la derecha ustedes van a encontrar siempre un enlace donde dice license, ¿ok? Todo esto es respecto a las licencias. Hay una forma muy sencilla de activar la licencia y es que al equipo le pones salida a internet, le pones online device, ¿ok? Y esa opción te va a permitir activar el dispositivo colocando acá el número de serie y le das OK porque tiene salida a internet. Entonces se va a conectar al servidor, va a identificar que es el número de serie correcto y de esa manera vas a tener la activación rápida. Esto es lo más sencillo y lo más recomendable. Sin embargo, hay una opción que igual dice offline. En offline tienes que tienes que exportar un archivo, enviarlo, ¿okay? Enviarlo a nosotros te lo reenviamos de repente ya activado y lo cargas. Por eso acá dice export a import, ¿ok? Dice paso 1 y paso 2. Es muy sencillo en realidad. Pero lo que más fácil resulta es siempre activar el código, ¿ok? A través de online device. Ok, bien muchachos. Entonces, así ya tenemos activada la licencia, ¿ok? A un punto importante, antes de continuar, es que el Hike Central Professional, si ustedes lo descargan, ponen en Google Hike Central Professional 1.6, van a tener que este software tiene una versión de prueba, se podría decir de unos 30 días. Entonces ustedes pueden también interactuar con esta versión a fin de que lo puedan probar. Obviamente son cantidades limitadas. O sea, no es que tengas, no sé, 100 cámaras, 200 cámaras, todos los módulos activados, ¿no? Definitivamente no es así. Básicamente tienes un límite de 8 cámaras, por ejemplo, y uno que otro módulo activado, como el de control de acceso, pero nada más. No hay de repente un video wall o algo similar. ¿Okay? Ahora les compartimos esa información. Pero bueno, está en realidad en la web. Entonces, esto es la forma de activar. Obviamente, si ustedes tienen la versión gratuita, no necesitan activar el software porque es gratuito, ¿no? En realidad, después de 30 días le pide que coloquen una contraseña. ¿Okay? Bien. Otro punto importante, recuerdan que les mencioné que, si lo mencioné de repente muy rápido, era la grabación soportamos grabación de repente en un DVR, un NVR, en un NAS inclusive, pero también soportamos la grabación en el mismo servidor de gestión. Bien, esto en realidad es una solución que nosotros como marca desarrollamos a fin de repente de tener alternativas de cara a la competencia en el mercado. Sin embargo, somos conscientes y inclusive también en repetidas ocasiones recomendamos que la acción de grabación, ¿ok? El almacenamiento en sí necesita un equipo dedicado a eso, ¿ok? Ya sea, por eso existen los grabadores, ¿no? Por eso existe un DVR, un NVR, por eso existe un servidor de almacenamiento, un NAS, etcétera, o un CBR en nuestro caso también. Sin embargo, vemos en el mercado que pues hay soluciones alternativas que te proponen que en el mismo servidor de gestión también grabes. Entonces, bajo ese análisis realizado, pues nace eStore. eStore viene de repente, viene de la abreviación de Picture Storage, ¿okay? Y básicamente lo que te permite es poder almacenar también información de video e imágenes dentro del mismo software, dentro del mismo servidor de gestión. Esto se asocia al Hike Central, se podría decir, trabaja muy de la mano. Entonces,
En Hike Central Professional, si queremos grabar en el mismo servidor, utilizamos PStore. ¿Okay? Eso también es licenciado, claro está. Y tiene pues licencias en el caso, luego hablamos de las licencias, pero en el caso de los PStore, tenemos que son licencias por canal de video para video, o sea, por cámara para video, y un módulo completo, o sea, es un módulo para todas las imágenes, todas las capturas de imagen. ¿Okay? Se podría decir que son 2 licencias. Bien, entonces ese es el PStore. Básicamente también es un ejecutable, es decir, le sale el nombre así como dicen, Hikvision PStore, lo ejecutan en el servidor de gestión, y esto lo que va a hacer es prácticamente crear coger una unidad existente y convertirla en un almacenamiento en red, básicamente, o en línea, se podría decir, con el Hike Central. De esa manera yo voy a poder grabar ahí. O sea, si no quiero utilizar un NVR o un DVR o un servidor de almacenamiento, pues puedo utilizarlo en el servidor de gestión. Ojo, como vuelvo a mencionar, la recomendación que nosotros siempre hacemos de todas formas es tener un equipo dedicado para grabación. ¿Okay? Hay grabadores que tenemos desde los 4 canales hasta los 256 canales, desde un disco hasta los 24 discos. Y también tenemos servidores de almacenamiento. Entonces, queríamos de que, bueno, de hecho, la práctica nos dice de que esas soluciones trabajan de repente un poco más estables que las de PStore. Ok, bien. Para el PStore también se necesitan licencias. Es decir, cuando tú cargas la licencia, por ejemplo, del Hike Central, eso te habilita los módulos de video, de control de acceso, etcétera, ¿no? Todo lo mencionado, pero no te habilita la de PStore. Para PStore igual te llega un PDF, igual te llega un número de serie, ¿no? Entonces, y también los links. El número de serie, pues lo habilitan, igual así como el serial anterior del Hike Central, y lo colocan activación en línea y listo. De esa manera yo voy a poder tener el PStore activado. Bien, entonces la instalación pues es igual de sencilla. Es doble clic a la ejecutable, siguiente, siguiente, siguiente. La ruta la toma en realidad por default, así que por eso no se preocupen. Y listo, ¿no? La configuración netamente es que tú activas en la cámara, activas esto, ¿no? Donde dice almacenamiento auxiliar. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se configura la cámara, pero básicamente es cuando quieres activar tu el PStore o habilitarlo, es en almacenamiento, le das almacenamiento auxiliar y le das grabación en el PStore, básicamente. Y listo. De ahí ya le das los horarios, grabación por evento, grabación continua, etc. Ok, bien. Al momento de agregar una cámara, en realidad esto aplica para diferentes cámaras, ¿no? No solamente, acá en el caso, pues estamos como que enfocados en cámaras térmicas, pero esta forma te sirve para agregar cámaras tradicionales también. Pues tienes tú en el software cliente, ¿okay? En la interfaz cliente, vamos a ver si por aquí tengo, bueno, no aparece el cliente, pero el cliente, o mejor dicho aquí en este caso, el web client, es que es la interfaz web en donde haces la configuración. Tienes estas opciones, ¿ok? Estas opciones que ven acá a su izquierda, es una barra de opciones. Y vamos a ver acá. ¿Cómo ingreso a esa barra? Es importante que ustedes sepan eso. En la pantalla principal, ¿ok? Acuérdense, ustedes colocan en la IP, hay una IP, olvidé mencionarlo, hay una IP que viene por default, ¿ok? Del Hike Central, que apúntenla ahí, es la 127.0.0.1. Esta es la IP que se activa en el Hike Central, o sea, en el servidor, no luego puede ser modificada. Pero esta IP es la que te corresponde eh, para poder acceder localmente a la interfaz web, ¿ok? A la interfaz web, que es para poder hacer la configuración. Entonces acá, si logran ver, está un poco de repente pequeño, pero dice acá Physical View, Logical View, evento y alarma, nivel de acceso, personas, etcétera, ¿no? O sea, quiere decir que donde está mi pantalla, esta es mi pantalla principal, en donde está mi pantalla de activación, o sea, de la licencia, y también están los iconos en donde yo voy a poder entrar para configurar. Si yo doy clic en uno de estos
iconos, yo voy a poder acceder a lo que estamos viendo ahora, a esta parte, que por ejemplo sale toda la parte física, esta es la parte física, luego acá está la parte lógica, acá está la parte de eventos y alarmas, controles de acceso, etcétera. O sea, todo aparece en esta barra. Entonces, es un poco, le explico para que vean de dónde salta esta configuración. Entonces, si ustedes van a Encoding Device, esto te va a permitir, pues, grabar, o perdón, agregar todos los equipos que estén en línea. No puedes agregarlo de manera, como les menciono, en línea, o sea, buscando todos los equipos online, o la otra opción es agregarlo de manera manual, ¿no? Más sencillo para, bueno, a experiencia personal siempre es agregarlo de manera automática, ¿no? Porque ya están los equipos en línea, tú simplemente le das a agregar y pones la contraseña y listo. Pero esta es la forma que también funciona, en donde seleccionas, bueno, protocolo, el IP, porque normalmente son IPs, y pones la IP del equipo. En este caso, casi siempre obviamente son cámaras. Le pones un nombre, este nombre no, es indistinto a cualquier nombre que venga de fábrica. O sea, aquí ustedes pueden poner un nombre para ustedes, ¿no? Para que la cámara tenga un nombre en el software, básicamente. Y la contraseña del equipo, ¿ok? Bueno, acá la clásica HIK1345, ¿no? Pero en realidad esto es siempre que utilicen esa contraseña. Si utilizan otra, pues colocan ahí la contraseña de la cámara, ¿no? Esta es la contraseña del dispositivo. Ok, bien. Entonces, bueno, acá la zona horaria, siempre es ajustarlo a -5 a la región, y le dan add, básicamente, ok, le dan add, y listo, ya agregaron la cámara. No, o sea, no hay en realidad mucho más embrollo, se podría decir. No hay tanto que ahondar en la configuración. Tienes el parámetro de poner la IP, pones el nombre del equipo y la contraseña y le das a agregar, ok, y listo. Ya estás con la cámara agregada. Ok, ahora vamos a hacer un poco aquí ver la configuración de los de grupos de puntos de la termometría. O sea, como decir, calibrar el threshold, las alarmas de la termometría, básicamente, lo que te avisa si alguien tiene temperatura alta o no. Bien, entonces, ¿dónde es? Esta versión, okay, esta versión, la 1.6, bueno, esta es la vista completa, por ejemplo, del web client, tiene este icono adicional, que para los que de repente ya conocen el Hack Central, pues no lo ven, porque es una versión anterior quizás, ¿no? La 1.6 tiene este icono, y ¿qué te permite? En realidad entras ahí y te da toda la configuración térmica, ¿no? Que es dedicada a la detección de la temperatura corporal. Entonces, pues entras, ¿ok? Y tienes todas esas opciones, vean, ¿no? Tienes acá, este es una especie de dashboard dedicado para lo que es el tema de la termometría, alarmas, eventos, acá algunos logs, datos estadísticos, y acá la configuración. Entonces, le das a agregar, ¿ok? Para que hagas una prueba en la cámara, y luego seleccionas la cámara, ¿ok? O sea, acá vas a tener la cámara en línea, esta es la cámara que tú llevas a agregar. Seleccionas la cámara y le pones aquí el threshold, que es como para ponerle se podría decir, eh, el umbral, ¿no? El umbral de la temperatura. Cuando va a haber se podría decir, prealarma o alarma, ¿ok? Simplemente se coloca, o sea, el equipo va a estar en línea en realidad. Entonces ustedes van a poner aquí agregar o configurar y le va a salir el threshold y listo. Eso es lo primero que tienen que hacer, porque sin eso, olvídense, no va a aparecer nada en el High Center. Bien, el segundo punto, ojo, no va a aparecer nada respecto a la temperatura corporal. En un escenario normal de cámaras tradicionales, con agregar la cámara ya está bien. Entonces, luego tenemos aquí configuración de evento y alarma. Una pregunta que yo les hago a ustedes, y ahí de repente me ayudan con sus respuestas por el chat, es: ¿cuál es la diferencia entre evento y alarma? Porque siempre están juntos, pero no revueltos. Entonces, sería bueno tener claro eso, ¿no? Entonces, les doy unos 15 segundos para que respondan eso.
¿Cuál es la diferencia entre evento y alarma? O son lo mismo, ¿no? De repente. A ver, vamos a ver ahí. Me levantó la mano. A ver. ¿Quién me levantó la mano? A ver, Franco. Uy, perdón. Bueno, hay varios que levantaron la mano. Disculpen que ahorita... Ahí está. La alarma es disuasiva. Por ahí dicen eventos es un término más general. Puede ser de sistemas o funcional. El evento es una acción programada. Un evento es un suceso dentro del DVR que puede ser alertado por una alarma. Un evento no necesariamente es una alarma, puede ser evento para prevenir una alarma, y es un tema de si es correctivo, una alarma. Bien, veo ahí varios comentarios, ¿no? Y alarma es un aviso de un evento programado. Uh-huh. Sí, ¿no? Muchos conceptos que manejamos, que en realidad pues se asemejan, y hay una línea muy delgada, ¿no? Entre un evento y una alarma. Lo que sucede es que en nuestro caso, nosotros, la acción en realidad que te permite un evento es avisarte que hay un evento. O sea, informarte que hay eventos, pero no te llega de repente, no puedes tú tener control sobre este evento. Es decir, tú no le puedes decir si el evento fue un evento importante, no puedes reconocer el evento, no puedes darle algunos comentarios adicionales. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, el evento es, se podría decir, un registro de las cosas que sucedieron. Por ejemplo, no sé, se cortó la grabación, eso es un evento. Inclusive puede ser, la cámara hizo reconocimiento o hizo un match con la base de datos, y eso es un evento. Pero no tienes forma de controlar o de agregarle algo a este evento. Tú no puedes luego hacer un filtro, por ejemplo, de los eventos destacados. No, no se puede. O sea, todos son eventos. Obviamente hay eventos de repente por, no sé, por temperatura, eventos por alarmas de intrusión, no sé. Claro. Sin embargo, la alarma, que cuando tú configuras una alarma, la alarma sí te permite que esta alarma te llegue al centro de control o al software de gestión y tú puedas reconocer la alarma, así como de repente un sistema de incendio, ¿no? Que algunos de repente conocemos. Un sistema de detección de incendio lo que te permite es, llega la alerta y tú le pones acknowledge, no reconocer la alerta. Entonces, obviamente, esto es, por ejemplo, es una similitud, una analogía, ¿no? Y en los sistemas de intrusión, por ejemplo, también, cuando llega una alerta al centro de monitoreo, lo que uno hace es reconoce la alerta y le pone los comentarios, ¿no? Este fue una falsa alarma, esto fue una alarma de verdad, esto sí ha sido una alerta alta, o sea, de repente importante. Entonces, luego, para el centro de monitoreo, cuando quiere hacer una búsqueda especial, pues van a buscar, ¿no? Alarma especial, no sé, alarma muy alta, muy crítica, pues salen justo esas alarmas críticas, porque tú las estás, o sea, las estás reconociendo de esa manera. Entonces, esa es una de las diferencias que tienes aquí. Básicamente en el Hike Central lo tomamos de esa manera. Entonces, un evento, pues, se podría decir que para el Hike Central, un evento no tiene un control sobre el evento. O sea, tú no tienes control sobre el evento, pero sí un control de repente de monitoreo sobre la alarma. Esa es la diferencia. Sin embargo, se configuran de igual manera o de manera similar, muy similar. Vean, entramos a la pestaña eventos, ok, aquí, bien, eventos. ¿Y qué sucede? Acá tenemos, y está inclusive cerca, ¿no? Bueno, está pequeño, pero les comento que acá dice eventos, básicamente, ¿no? El monitoreo de eventos, y acá abajo dice alarmas. O sea, están en el mismo lugar inclusive, pero como les digo, tengan en cuenta esa diferencia, ¿no? Cuando el cliente simplemente desee que le avisen, ya pues, si desea solamente que le avisen, es evento. Pero si desea tener un aviso y a la vez controlar cada acción, ya pues ahí se pone una alarma. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en evento, pues vamos a colocar agregar, ¿ok? Y aquí te salta esta pantalla.
donde dice agregar un monitoreo o un evento monitoreado, ¿no? Básicamente, para hacer eso, ¿no? Un monitoreo. Entonces tienes opción de hacer eventos por cámaras, por todos los dispositivos en realidad, cámaras, DVRs, NVRs, VCS, personas, reconocimiento de placa, alarmas, radares, etcétera. Todo lo que puedas integrar en el Hike Central puedes tú generar eventos. Entonces, obviamente cada ítem o cada equipo, dispositivo, te va a permitir tener diferentes eventos, ¿no? No sé, supongamos, el parking lot no te va a dar temperatura, pues, ¿no? Por ejemplo. O sea, se va segmentando de esa manera. Entonces, aquí seleccionan cámara, seleccionan, por ejemplo, dice acá temperatura anormal, ¿ok? O sea, como el evento que se va a controlar y en dónde se va a controlar el evento en la cámara, ¿no? Y seleccionan la cámara que necesitan. De repente, pues en este caso tienen solo una, pero si tuvieran varias cámaras y todas son térmicas y quieren que todas se active, pues activas en todas, o si no en las que desees, ¿ok? Bien. Ahora, algo también interesante aquí es que junto con este evento tú puedes generar unas acciones anidadas, ¿no? O acciones enlazadas, se podría decir. Entonces, ¿qué podrías hacer? Activar una PTZ, podrías enviar un correo, podrías activar una salida de contacto seco, etcétera. ¿Ok? Eso también te permite un evento. Entonces, es también saber utilizar esas funciones, ¿no? A veces algún cliente, por ejemplo, un caso, eh, supongamos ya en un escenario tradicional, se activa la alarma o se activa la detección de intrusión, ¿no? Sales el evento de detección de intrusión y tú quieres que cuando se active este evento, la cámara PTZ haga el preset en donde direcciona hacia la puerta del acceso. Entonces, eso es posible en esta configuración, ¿no? Simplemente activas aquí cámara, ya no le pones obviamente temperatura normal, sino detección de intrusión, por aquí está más abajo, y le activas en la cámara 1, asocias en la parte de abajo donde dice atributos, me parece, dice action, ¿no? Generas esta acción anidada y más abajo te va a salir PTZ para que agregues la PTZ y qué prealarma o con qué preset va a configurarse o va a activarse. Y listo, entonces eso es automático. Cada vez que alguien pase, en el horario que se active, pues la PTZ de lo que esté haciendo va a ser el preset. Y muy sencillo. Muy sencillo de configurar en realidad. Antes era eso un poco más tedioso. Bien, vamos a ver. Ok, entonces, volviendo a la temperatura, volvamos a temperatura. Entonces, tenemos que ya hemos creado, ya agregamos uno, acuérdense, la cámara, ¿cierto? Desde el inicio mejor. Agregamos o instalamos el Hike Central, le pusimos sus credenciales de licencia, agregamos la cámara térmica, luego agregamos los grupos de puntos de temperatura, básicamente, para el threshold, ¿no? Para el umbral de configuración, y agregamos un evento de alarma de temperatura anormal. ¿Okay? Hasta ahí son los pasos que hemos hecho. Luego esto es lo que vas a ver, ¿no? Lo que vas a ver es en dónde se ve esto. Vean aquí, aquí, miren, una alarma. El que está marcado es este dashboard. Este que está acá. El segundo icono es como un círculo. Si ustedes le dan clic aquí, va a aparecer esta interfaz, que es la interfaz para ver en vivo las alertas que van sucediendo en el equipo. ¿Okay? En este caso, en el Hike Central. A la derecha le salen las temperaturas, ¿okay? Y acá le sale la vista de los dobles lentes, ¿no? El lente óptico y el lente térmico. Y acá abajo, si se activa alguna alerta anormal, pues va a salir acá, ¿no? Que sale alarma, por ejemplo. Entonces, algo importante aquí, para los que de repente pueden llegar a ver esta parte donde está marcada amarillo, dice register. ¿Qué significa? Que, o sea, si bien es cierto, yo puedo tener las alertas, ¿okay? De temperatura normal y anormal, yo puedo igual a una alerta especial ponerle register. ¿Para qué? Para que luego yo pueda hacer búsqueda de todos los eventos que han sido registrados, por ejemplo. ¿No? Entonces, de esa manera, yo hago ya una búsqueda más sencilla. Yo no tengo que estar de repente, la persona pasó a tal hora, a ver, busca en la base de datos a qué hora pasó, a ver, busca quién es, etcétera, ¿no? Y te vas a demorar un poco. Aquí lo pones en register para que no lo pierdas después, ¿no? Porque lo que sucede es que de repente alguien cierra de casualidad la ventana o algo similar y ya se perdió. O sea, esta imagen ya no va a aparecer porque es en vivo, esto es lo que aparece es en vivo. Entonces puedes registrarlo para que no pierdas esa información.
Bien, entonces, bueno, acá un poco explica lo que les he dicho, ¿ok? Aquí está, mira, si cambia a otro menú y luego vuelve, los datos se actualizarán. Se actualizarán es básicamente es que se borran, pues, ¿no? Se borra y vuelve a aparecer nuevo. Es por eso le digo, si alguien lo cierra o alguien pasa de menú a menú, como dicen, si yo quiero de repente ver un tema de las alarmas y vuelvo, ya se salió esta configuración. Entonces, antes de perder esa información, mejor registro. Normalmente esta parte es la última en realidad en donde tú ya ves los resultados, en donde ya no se toca la información, o sea, ya no se toca la configuración ni nada por el estilo. Así que por eso es que tiene esa, 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 esa se podría decir condición. Ok, entonces, ahora, yo puedo también hacer una búsqueda, ok, de los datos por, de repente, temperatura de la piel, o sea, si tiene temperatura anormal o no. ¿Dónde hago esa búsqueda? Aquí, ¿no? Donde dice acá alarma. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo acá todos los eventos de las alarmas que se han registrado, ¿ok? Y también bueno, los no registrados, por eso que aparecen de esta forma, ¿no? Para poder registrarlos. ¿Ok? Entonces, también puedo hacer búsquedas de esa manera. Acá dice tiempo, ¿no? Cuándo empieza la búsqueda, cuándo termina. Eh, bueno, acá dice el umbral, me parece. Sí, acá dice, no, ¿qué cámaras? ¿Qué cámaras, creo? Luego bien. Y bueno, acá sale, si quieres, si es que tuvieras ya un poco algo más avanzado, ¿no? Si tuvieras un terminal o un equipo con reconocimiento facial, podrías llegar a buscar a ver, por nombre, si mal no recuerdo. Sí, sí podrías, pero esto hay que probarlo con el NVR inteligente. Ok, bueno, acá ves las alertas. Y este es el centro de alarma, ok. Ya esto un poco para diferenciarlos. Hasta acá todo es en la interfaz web, o sea, todo es a través del explorador. De preferencia, siempre utilicen el Internet Explorer, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Este es, como le digo, la interfaz web. Normalmente, para estas aplicaciones ya de los operadores utilizan lo que les mencioné, ¿no? El software cliente, o sea, la versión cliente, que es esta. No, esta es una interfaz que es un ejecutable básicamente en el escritorio y que vas a abrir pues esta ventana es un programa que te permite interactuar en una interfaz. Y en la interfaz tienes también la opción donde dice acá, mira, dice centro, bueno, centro alarma de videovigilancia. ¿Ok? Entonces, es como la central de alarma, se podría decir. Si tú colocas en la central de alarma, te van a llegar todas las alertas también. O sea, todas las alertas de temperatura normal y normal te van a llegar ahí. Si no tiene mascarilla, también te llegan aquí. ¿Ok? Esto es un poco para conocerlo, para conocer el software. Te van a llegar alertas acá arriba también, ¿ok? Las alertas, notificaciones. Y además también, si pueden apreciar, ustedes ven aquí, si yo hago un monitoreo desde el software cliente, también tengo una interfaz especial donde se ve la cantidad total de personas, si tienen mascarilla o no. Bueno, si las personas que no tienen mascarillas, temperatura normal y temperatura anormal. Entonces, eh, esta información le sale en vivo en el cliente. O sea, esto es aparte, recuerden, del software o de la interfaz web que hemos visto. Esto es aparte, este es en el cliente, se puede decir en la máquina del operador. Entonces yo voy a ver en vivo y va a ser un conteo, ¿no? De las personas que ingresan en total, cuántas tienen mascarilla, cuántos no tienen mascarilla, cuántos tienen temperatura normal y cuántos temperatura anormal. Y luego yo puedo también generar de repente algún registro de esta información. O sea, por cada alarma que se genere, esta es la interfaz que se genera cuando hay una alarma, en donde me sale el nombre de la alerta, en dónde ha ocurrido, ¿no? A qué temperatura, y acá una descripción, y si es una temperatura, o si es una alarma que yo puedo clasificarla como de alto riesgo o de bajo riesgo, o es una falsa alarma, por ejemplo, ¿no? Y acá le pongo y le doy reconocer. Esta es la interfaz de la alarma. O sea, esto es lo que ustedes van a ver. Bien, ahora, una vez que ya tenemos, pues, los eventos, tenemos las alarmas, como lo configuren, tenemos las cámaras agregadas y demás,
ya yo puedo obtener esta data que es muy rica en información y después los datos estadísticos, justo aparece aquí en un gráfico, ¿no? En un gráfico. ¿Y qué le sale acá? Vean, este es el dashboard que de hecho, bueno, pues tienes aquí 5 mediciones, de, pero obviamente esto mientras más mediciones se convierte en más interesante el gráfico. Vamos a ver, acá estas son las mediciones totales, es como el resumen general de la información. Esto se genera solo, ¿ok? Automático cuando tú lo activas, básicamente, ¿no? Seleccionas cuál es cuál y vas a activar esta información. Entonces, seleccionas este sitio, por ejemplo, que es el sitio 1 que se llama test, y en test voy a tener yo la información de cuántos han sido medidos y cuántos tienen alarma de temperatura anormal, ¿no? Básicamente. De ahí, en el site, o sea, esto puede ser, por ejemplo, test site, me refiero a un sitio básicamente, ¿no? El software te permite tener varios sitios a la vez. Supongamos, imaginemos que es una planta grande y tú quieres saber el acceso de repente a la zona 1, a la zona 2, a la zona 3 y quieres tener de manera independiente la información de ellos. Entonces lo puedes hacer a través del Site Central. Simplemente se crean diferentes sitios, ¿ok? Se crean diferentes sitios, entonces cada sitio va a tener su información de manera independiente y sin embargo también vas a tenerlo de manera global. ¿Ok? Eso es algo interesante que también te permite Hike Central. Ahora les comento un poco más al detalle sobre eso. Y bueno, acá también tienes la información, estos son datos generales y estos datos específicos de las personas que están registradas, ¿no? Por ejemplo, significa tu personal, básicamente, ¿no? Entonces, uno de ellos ha sido, pues, detectado con temperatura alta. Entonces, aquí te sale quién ha sido. Y justo sale uno. Sale uno. Entonces, esta es la información, ¿ok? Que sirve acá, pues, como ves, a generar reporte, ¿no? Tú generas la información de las cámaras en base al día de repente. Puede ser a las horas, pueden ser en la semana, en el mes. Y obviamente esta información va a ser más completa. Bien. Entonces, hasta ahí en realidad está muy interesante esta, estas opciones. Y luego también tenemos los datos estadísticos, ¿no? Los datos estadísticos o históricos, perdón, datos históricos de la temperatura, o sea, básicamente en las cámaras, para que los puedas exportar, ¿no? Porque esta información también la puedes exportar. En la parte de acá, acuérdense, aquí arriba en alarmas, vimos eso, netamente alarmas. O sea, podemos hacer búsqueda de alarmas, pero no una exportación. Pero en la parte de abajo, justo debajo de esta pequeña sirena, ya es una pestaña en donde sí te permite exportar la información. Empiezas a hacer búsquedas, seleccionas y aquí puedes, ¿no?, exportar. ¿Okay? A fin de tener algún registro o algo similar. Bien. Ahora, cuando ustedes dan registro, o sea, registran por ejemplo, supongamos que entran varias personas, pero no saben, no tienen una base de datos, sino las personas van pasando. Entonces, el software te detecta cuando alguien tiene temperatura alta, pero tú no sabes quién es, o de repente no lo agregaste a la base de datos. Entonces, cuando le das register, ¿ok? Justo te sale esta pantalla, ¿no? El famoso register sirve para esto, para que tú le puedas poner, pues, un ID, un nombre, información complementaria, básicamente, y le das a agregar. Entonces ya se agregó a tu base de datos. Entonces, muy sencillo de repente alimentar tu base de datos de esa manera, ¿ok? Entonces, también sirve para eso. O sea, el botón register, cuando ustedes lo presionan, automáticamente te lanza esta información. Por ejemplo, ¿no? Es eso, ¿no? Yo doy clic en register, acá donde está la flecha, y salta esta pantalla. Listo. Para los que se preguntaban qué sale cuando doy clic en register, es eso. O también, esto es en el anterior, acuérdense, esta pestaña es cuando activamos el monitoreo, ¿ok? En vivo. Cuando vemos en vivo podemos agregar. O también cuando generamos en las alarmas. ¿Se acuerdan que les indiqué de que puedes tú generar eh, alarma, o sea, filtros de las alarmas que han habido y de esa manera también registrar? Pues también lo puedes hacer. Registro. Bien. Y la última forma, se podría decir, es justo también la que está debajo ¿no? Debajo de las alarmas están los registros históricos y también ahí te aparecen
otra forma de registrar las personas, ¿no? Hay muchas maneras en realidad de registrar las personas. Bien, bueno, esto es lo mismo. Bien, hasta ahí en realidad son cámaras. Vamos a ver un poco sobre lo que es control de acceso, ¿ok? Que en realidad es un poco más práctico, se podría decir. Bien, pero ahí tienen algunas consultas antes de avanzar un poco, porque creo que ya las han ido respondiendo por ahí con Frank. Vamos a ver qué cargue. No sale mi pestaña de chat. Bueno, no hay problema, bueno, en un momento saldrá. Pero ya les quedó claro, haciendo una recapitulación en todo caso de la parte en la parte de, de la temperatura con cámaras. Entonces, en primer lugar, ¿qué es? Instalar el Hike Central, ¿correcto? Ustedes van a, bueno, adquieren el Hike Central, obviamente ponen su orden de compra, felices, y van a recibir su PDF. ¿Okay? Reciben su PDF con su serie, su serial, y reciben sus links de descarga. Entonces, una vez que descargan la información, instalan el servidor, en el servidor instalan el software servidor, la versión servidor, la que solamente dice Hike Central Professional. ¿Okay? La que dice Hike Central Professional Client, eso es para los operadores. Van en las estaciones de trabajo. Instalan, configuran, agregan la cámara, ¿ok? Agregan la cámara, le ponen el punto de acceso. Vamos a volver aquí para que es un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Okay, entonces aquí está, ¿no? Nos quedamos en, bueno, si tienen Pi Store, agregan el Pi Store. Esta es la instalación, ¿ok? Del Hike Central, instalación del Pi Store. Y agregan la cámara, puede ser de manera manual como lo vemos aquí o de manera automática a través de los equipos online. Luego tienen que irse a la pestaña, ¿no?, de Skin Surface y ahí con colocar o agregar la cámara básicamente para poder ponerle el umbral, ¿ok? Los umbrales, de una vez agregada la cámara, dice ahí cámara 1, pues colocamos el umbral en configuración, básicamente el threshold para que me active la temperatura en esa cantidad, se podría decir, en ese número. Luego voy a generar yo los eventos, ¿ok? Eventos o alarmas, según sea lo que requiera. Ya sabemos un poco las diferencias de cómo lo toma Hike Central. Agregamos el evento, y una vez agregado el evento voy a hacer, pues puedo hacer yo ya un monitoreo, ¿no?, para que me envíe la información de las personas. Entonces esta es la vista en vivo de las personas, de las cámaras, con las alertas en tiempo real hacia la derecha y abajo los registros de temperatura alta. Acuérdense siempre que si salen de esta pantalla, pues se pierden los datos. Bien, ahora si yo quiero buscar las alertas por temperatura, también lo puedo hacer, ¿no? En el segundo icono de la izquierda, que está marcado en rojo, ustedes pueden hacer búsquedas por día, o sea, en un rango básicamente de horario, de días, y poder ver básicamente las alertas que hubieron en ese lugar. El Control Client, por otro lado, acuérdense que es el software para monitoreo, netamente para monitoreo, o sea, para el operador de centro de control o supervisor de repente. Y esto te va a permitir, pues, ver en tiempo real también la información de las personas, o sea, si acceden con temperatura normal o no, y si tienen mascarilla y cuántas son. Y te generan también alertas para que tú puedas reconocerlas y colocarlas como alertas de importancia o no, se podría decir. Bien, luego si quiero ver un dato estadístico, ok, voy a poder acá, justo en el recuadro rojo, como vemos a la izquierda, perdón, sí, en el recuadro rojo, el penúltimo justo sale como un gráfico. Entonces yo doy clic en la cámara que deseo, en el sitio y cámara que deseo. Un punto que hay que agregar es esto, ¿no? Poner la fecha de horario y de fin, puede ser inclusive en el mismo día, pero a diferentes horas. Y listo, me va a salir esta información, un registro de todos los datos que han ocurrido.
Bien, luego podemos también buscar de manera histórica los datos que han sucedido. Aquí no solamente está la temperatura anormal, sino también la temperatura normal. Entonces, aquí ustedes pueden aprovechar para buscar todas las capturas que hubieron en el día, con temperatura normal o anormal, y registrarlo a pesar de que tenga temperatura normal o no. Así también pueden crear una base de datos, por ejemplo. Es una forma de crear una base de datos. Bien, ¿y cómo se puede registrar una persona con temperatura normal o anormal? Pues aquí está, ¿no? O sea, tienes una forma directamente de la interfaz de monitoreo, tienes otra desde la búsqueda de alarmas y tienes otra desde eh, aquí la búsqueda de históricos, ¿no? Eran tres formas, ¿ok? Esto es lo mismo. Bien, hasta ahí eso es como un resumen de lo que hemos visto. Y ahora vamos a ver rápidamente esta parte de control de acceso. Lo primordial, bueno, el control de acceso lo conocemos, en este caso vamos a centrarnos en el terminal 671, que es el terminal de pared, ¿ok? Creo que ya lo conocen algunos, o bueno, varios. Es un terminal que te hace control de acceso con reconocimiento facial y además también te mide la temperatura. Bien. Como ya conocemos un poco los pasos de cómo agregar un equipo y demás, aquí nos vamos a correr un poco más, porque ya lo han visto en las diapositivas anteriores. Aquí el punto importante, básicamente, ¿okay? Es colocar el hike central en el modo de trabajo, ponerlo como terminal de control de acceso, ¿okay? A fin de poder tenerlo de esa manera, porque es lo que vamos a usar, un terminal de control de acceso, pero con reconocimiento facial. Bien, entonces aquí, en el caso del control de acceso, tiene una pestaña especial. Es la segunda, básicamente la primera era encoding device, que era para agregar la cámara, ¿se acuerdan? Aquí ya no es encoding device, aquí ya es control de acceso. Bien, entonces, eh, lo que realizan aquí es igual, ¿no? Agregan el equipo, le ponen una IP, la IP que tiene en realidad, el nombre del equipo, sus credenciales de acceso, ¿no? Y listo, ya lo tienen adentro. Entonces, para configurar de repente, en este caso, el threshold, es diferente, ¿no? Acá ustedes van al equipo, esta es la interfaz de agregar los equipos, ¿ok? Acá ustedes ven, ¿no? Access Control Device, aquí sale el equipo agregado, todos los que tienes agregados, y acá salen equipos en línea, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero poner en línea, acá justo pongo el server, bueno, equipos aquí en línea del servidor, y te sale todos los equipos que están en línea, y ahí los agregas. Ahora, no es que tienes acá el equipo ya agregado, le das en la configuración para que te salgan estas alertas, ¿no? Entonces, dice acá, por ejemplo, el rango, ¿no? Por ejemplo, de prealarma y alarma. No, bueno, acá sale como que desde acá, a partir de cuando ya empiezan a enviarte alertas, ¿no? Acá hay una temperatura, dice 30, 37, 3. O sea, es como, se podría decir, el rango de temperatura. Y acá a la cámara a la que se puede asociar, ¿no? Normalmente, pues, esta tiene una cámara también embebida, puede ser a esa misma o puede ser a otra también. O sea, la puedes como que integrar a otra cámara. Bien, en este caso, a ver, ya, esta opción es si que quieres agregar el terminal de, de, de reconocimiento facial, pero para molinete, ¿no? Recuerdan de que el equipo hay dos versiones, ¿no? Uno para pared y uno para molinete. Entonces, el que es para molinete sí necesita ser agregado como Face Recognition Terminal. O sea, en ese modo de trabajo lo agregan, básicamente. ¿Sí? Ahora, una vez que ya lo agregas, esta es la parte lógica del equipo. ¿Sí? La parte lógica, es decir, donde yo le puedo de repente cambiar el nombre al equipo, puedo yo adicionarlo a alarmas, puedo integrarlo de repente a unas cámaras, etcétera, ¿no? Aquí en realidad ya es, de repente se podría decir de una manera muy tradicional, se tunea el sistema, ¿no? Aquí ya le pones los parámetros que el cliente final desea, qué nombres, a qué hora se va a activar, etcétera, ¿no? Ya como esta es la parte lógica del sistema. Bien,
Entonces, pues aquí también ustedes, cuando agregan una puerta, nosotros a todo el control de acceso, todo terminal está asociado, como es un terminal independiente, está asociado a una puerta. Si fueran controladoras de acceso, las controladoras pueden soportar una, dos y hasta cuatro puertas. En este caso, el terminal siempre va asociado a una puerta. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden agregar, como ven, el equipo, bueno, está en modo, se podría decir, reconocimiento facial, ¿ok? O sea, terminal de reconocimiento facial. En realidad aquí agregan este terminal, es la misma puerta va a ser asociada al terminal. Es así netamente, ¿no? No hay mucha complicación en ese lado. Básicamente es seleccionar qué equipo va a ser o va a estar asociado a esa puerta. ¿Ok? Y acá pues configuración, ¿no? ¿Para qué la configuración? Porque esta es otra forma de entrar también a la configuración del equipo. ¿Okay? Aquí de repente yo no quiero entrar como la primera vez que vimos, que era en la pestaña de equipos en línea o equipos agregados, yo le daba clic en la tuerca y accedía. Pues eso es porque yo agregaba el equipo como un terminal de control de acceso. Al agregarlo como un terminal de reconocimiento facial, pues ya te permite hacerlo de esta forma, ¿no? Asociar la puerta, que básicamente sería la puerta de control de acceso, al terminal y desde ahí recién entrar en la configuración. ¿Ok? Bien, entramos a la configuración y de igual manera pues asocia, ¿no? Se pone el umbral y se ponen las cámaras asociadas. Bien, en esta parte en realidad es ya quizás ahondar un poco más al tema de control de acceso y asistencia. Sin embargo, de manera muy rápida, pues aquí en lo que es control de asistencia, básicamente se va en esta parte donde dice attendance, horario de asistencia en inglés, y ustedes colocan, tienen que crear los horarios primero, y de ahí tienen que crear los grupos de acceso en ese horario. Bien, en realidad esto ya es un poco más, pues toma un poco más de tiempo, ¿no? Pero básicamente es poder colocar primero acá el horario, luego acá el grupo de acceso, o mejor dicho, el nivel de acceso, y, y luego acá, pues, está al revés, perdón. Acá se agregan el checkpoint, se podría decir. El checkpoint viene a ser el lugar donde yo voy a registrar mi acceso, ¿ok? O sea, mi entrada o mi salida, se podría decir. Acá yo agrego, ¿no? Agrego el equipo que va a hacer eso. Acá yo agrego los niveles de acceso, ¿no? Y acá yo agrego los horarios de asistencia, ¿ok? Lo había, lo había, lo había puesto al revés. Okay, acá agrego los horarios de asistencia, shift schedule. Igual, como complemento a esto, porque el tiempo se acorta mucho, es hay en nuestro canal de YouTube de Hikvision Latinoamérica, y si no en Hikvision Technical Support, está en YouTube. Están también los videos que te enseñan paso a paso cómo hacer esta configuración. Bien. Bueno, esto es, por ejemplo, cómo tú puedes ir creando se podría decir, una base de datos de los rostros, ¿no? Entonces puedes agregar aquí en donde está la persona, es donde tú agregas rostros. Puedes agregar uno a uno o también en grupos grandes, ¿no? En batch. Esto va a servir para hacer reconocimiento facial, control de acceso con reconocimiento facial o asistencia. Bien, entonces aquí ustedes agregan, pues le pueden agregar, como le digo, add person, básicamente te sale un más, y ponen sus nombres, sus datos, acá agregan la foto, ¿no? Siempre la foto tiene que cumplir unos parámetros, y aquí, pues, a qué grupo de personas pertenece, ¿no? El estado de su temperatura, etcétera. O sea, acá hay información en realidad que te va a servir para luego hacer un reconocimiento facial con esa foto. Bien, entonces, este es el famoso, lo que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo yo cargo mi base de datos? Bueno, acá no, está bien sencillo. Entras a la pestaña de persona, le pones sus nombres, información complementaria que hay de repente un poco más aquí abajo, y el rostro de la persona. Con eso ya estás. No hay más información hay que completar. Lo que sí es importante es la foto. La foto tiene que cumplir unos parámetros, que es
Son tres parámetros, se los digo ahorita, para que lo tengan en cuenta. Uno es la distancia, vamos a ver acá, lo tengo puesto. Uno es la distancia pupilar, que tiene que ser mayor que 40 y menor que 300 píxeles. Lo que recomendamos son 60 píxeles, la diferencia interpupilar, la distancia pupilar. El tamaño de la foto no debe ser, o bueno, debe ser mayor a 20 kb o menor a 300 kb, kilobytes, ¿no? Básicamente. Luego, bueno, el formato de la foto tiene que ser JPEG, que es importante eso. Y algo también bastante importante es el ángulo del rostro, ¿ok? El ángulo del rostro no puede ser, o sea, no puede exceder el, los 45 grados de izquierda a derecha, o sea, no puedo estar viendo yo de repente en diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo máximo, pero lo que se recomienda es que sean 25 grados, o sea, en realidad el movimiento debe ser muy pequeño, ¿no? Hacia un lado, el giro. Y viendo hacia arriba o hacia abajo, también la foto no debe exceder los 25 grados, pero la recomendación, o sea, ya lo que hemos visto, es 15 grados, o sea, también prácticamente en realidad lo más recomendable es que pues te estés viendo de frente, ¿no? Solo para la foto. Es como una foto en DNI, algo similar, o una foto a veces que te toman para tu photocheck, ¿no? A esas fotos sirven bastante. No hay problema si nosotros agregamos, o de hecho la base de datos siempre se agrega sin mascarilla. El equipo, sea el terminal de control de acceso o el NVR inteligente, te permite hacer reconocimiento facial con la mascarilla, pero tomando tu base de datos sin mascarilla. Okay, entonces tengan eso en cuenta. Acá está configuración de alarma o evento, ya vieron, ¿no? Esto es lo mismo en realidad, pero para terminales, ¿ok? Es lo mismo, o sea, vas a eventos, configuras ya no en device, seleccionas pues el equipo, en este caso, qué tipo de alarma quieres, ¿no? Si es temperatura normal, anormal, y seleccionas ya no cámara, sino seleccionas el terminal, ¿no? De control de acceso, o la puerta, se podría decir. Bien, esto es lo que más le importa a las personas. ¿Cómo se va a ver el equipo en su centro de control o en su centro de monitoreo? Pues de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos aquí, esta es la vista de las puertas en tiempo real, es decir, si está con alguna alerta, si está abierta o no. Yo puedo tener control sobre las puertas desde el centro de control, es decir, yo puedo abrir o cerrar la puerta desde mi sitio. Eso también es importante, ¿no? Es un aspecto interesante. Y acá yo voy a recibir todos los eventos que están ocurriendo, ¿ok? Todos los eventos, y si yo doy clic en uno de los eventos, pues podría tener la información de la persona, ¿no? Acá, por ejemplo, el nombre de la persona, pues se puso este nombre, ¿no? 1345, básicamente para prueba, ¿no? Pero aquí sale la foto de la captura y aquí sale la foto de su base de datos. Y aquí hice un reconocimiento por eso, un reconocimiento facial. Entonces, así funciona, ¿ok? Así funciona en vivo. Igual cuando te genera alertas o alarmas, mejor dicho, vas a poder pues grabar la alarma, colocarle algún nivel como ya vimos y tenerlo ahí registrado, ¿no? Como una alerta de repente importante. Bien, luego puedes hacer búsquedas de alarmas también en el cliente. Ya esto es de cara al operador, ¿ok? Puedes hacer alarmas desde el cliente por una puerta, por varias puertas, ¿okay? Por un día, mediodía, una semana, un mes, no lo sé. Y aquí salen todas las alertas, ¿okay? Y de esa manera poder tener de repente un registro también de esa información. El reporte de asistencia es igual. Una vez que pues se generan los horarios y se selecciona dónde va a ser el punto de ingreso y de salida, no, casi siempre es el mismo terminal en realidad, ¿no? O sea, uno entra, se hace un check-in, se podría decir, termina el día y se vuelve a registrar como un checkout. Y además del equipo hacer un control de acceso, también hace un control de asistencia. Puedes ejecutar un informe, como ven aquí, a partir del Hike Central, ¿ok? Y algo importante, muy importante, y de hecho que ya a muchos clientes les sirve esto, es que aquí te sale el nombre de la persona, ¿ok? Y su temperatura, ¿no? Su temperatura. O sea, 36.5, por ejemplo, dice acá, temperatura normal.
y pues cuántas horas trabajó y todo lo demás, ¿no? Todo lo que contribuye a la asistencia. ¿Ok? Estos son datos que tienes a partir del Hike Central, que tienes como reporte de asistencia. También es muy importante, pues muchos clientes lo piden. ¿Ok? También puedes buscar personas por temperatura. ¿Ok? Esto ya viene acá en búsqueda, y esta es búsqueda dentro de, acuérdense, esta es de la pestaña de temperatura en el web client. ¿Okay? Dentro de esa pestaña esta es la penúltima, es como los históricos, y en los históricos tú puedes buscar por temperatura. ¿No? Si le ponen excepción, excepción básicamente es una alerta. Entonces te va a salir las temperaturas anormales, ¿no? ¿Y quiénes han sido? Uh-huh. Bien. Entonces, bueno, acá el NBR, básicamente aquí pues te enseñan cómo agregar el NBR, y es lo mismo en realidad, pero aquí a diferencia de agregar una cámara, cuando tú agregas el NVR jalas las cámaras. Entonces, de esa manera ya coges tú la función del NVR, que es, por ejemplo, de reconocimiento facial con mascarilla. El proceso es el mismo, ojo. O sea, la única diferencia es que en vez de agregar una cámara, estoy agregando un NVR, y de hecho, cuando yo agrego el NVR, me sale esto, ¿no? Bueno, ¿a qué grupo aplico? Esto no hay problema. Y acá, ¿a qué NVR? ¿Ves? El NVR te asociado a dos cámaras. Entonces, yo estoy agregando ahí mis dos camaritas a través del NVR. Eso me da la opción de poder hacer reconocimiento facial con mascarilla, ¿no? Ok, bien. Acá también pues se generan los eventos si la persona tiene mascarilla o no. Esto ya lo hemos visto, ok. Acá están los asociados que pueden generarse, son las acciones asociadas, como por ejemplo enviar, en algunos casos puedes enviar correo, en otros puedes activar una cámara, la grabación de una cámara, o de repente también activar un contacto seco, por ejemplo. Bien, entonces aquí, esto es lo que tendría el operador en tiempo real. Es decir, va a tener la vista, va a tener acá las alertas y al costado puede tener, o sea, si da clic en uno de estas personas que han sido reconocidas o capturadas su temperatura, pero no reconocidas por una base de datos, y bueno, sale esta información. Bien, estas son las alertas, un poco para que la vean más de cerca. Okay, esto es cuando la persona coincide acá, a la derecha, y cuando no coincide. ¿Qué quiere decir? Esto es cuando está en mi base de datos, esto es cuando no está en mi base de datos. Vean de que esta alerta o esta pantalla me sale pues información de la hora, de qué cámara ha sido, qué temperatura, o sea, tengo temperatura normal y el número cuánto es. Y acá no me sale información de su registro porque no la tengo en la base de datos, pero acá puedo poner yo, ¿no? Si la alarma es una prioridad alta, si es una falsa alarma, etcétera, ¿no? Toda esta información y la doy a acknowledge. Pero por otro lado, si yo tuviera a esa persona en mi base de datos, aquí ya me va a salir la información de la persona, o sea, voy a saber también qué persona es, información adicional. Entonces, además de lo que te permite ponerle prioridad de alarma y todo lo demás, te sale esto, ¿no? Es importante porque a muchos les sirve esto. Ya dicen, no, yo quiero tener en el centro de control, quiero tener mi registro de la persona justo cuando llega, quiero saber su nombre y quiero poner yo que un comentario adicional como área de centro de control. Entonces, bueno, aquí lo tienen, ¿no? Tienen esa opción. Ok, búsqueda de eventos. Pues esto siempre búsquenlo así como alarm search. Ok, y aquí esta es la parte más interesante, ¿no? Porque pues puedes buscar por estado, se podría decir. Ok, en este caso buscas el evento de temperatura anormal. En este caso en la cámara tal, acá seleccionas el recurso, ¿no? Seleccionas el recurso que es la cámara 1 y te salen todas las alertas. Todas las alertas, y si das clic te salen esto, ¿no? Esta información. Entonces, si tú la completaste, por ejemplo, si tú la completaste y le pusiste algún dato, acá va a salir, porque ya ha sido almacenado ese evento, entonces, o esa alarma, ¿no? Entonces va a salir aquí y de esa manera tú vas a poder hacer de repente un reporte o vas a tener alguna información complementaria. Igual, ¿no? O sea, acá básicamente lo que se muestra es que puedes hacer búsquedas de los 4 estados, ¿no? Puede ser temperatura normal, que no tiene mascarilla,
pueden ser también eventos de si reconoció o no a la persona. Bien, bien muchachos, estamos llegando al final. También puede hacer búsquedas por rostros, como le digo, ¿no? O sea, si hace un match la persona, y puedes hacer la búsqueda de imágenes, ¿no? O sea, significa, acá le pones imágenes capturadas, y también en Fake Search. Está también en la parte donde dice Alarm Search, abajo está Fake Search, están juntos. Ok, entonces te das a imágenes capturadas, y en imágenes capturadas puedes tú hacer como que ahí ir jugando en el sentido de tener personas que no tienen mascarilla y con temperatura normal, o sea, es como que todas las alertas posibles, ¿no? Entonces lo buscas. O también puedes buscar personas con mascarilla, con temperatura anormal o viceversa, etcétera, ¿no? O sea, en este lado, en esta opción de Face Search, te permite eso. ¿Ok? Un punto importante que hemos visto es que siempre estas búsquedas tienen que hacerlas en modo administrador, ¿ok? En modo administrador, para poder tener éxito. Ok, bueno, acá ya las búsquedas por rostro también, o sea, puedes buscar, le colocas, aquí está Face Search, ¿no? Le colocas en Match Picture, o sea, básicamente los que han coincidido con la base de datos, y de esa manera vas a poder tú buscar, ¿no?, las alertas por las personas que han habido, que han entrado y qué estatus tienen. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener acá? Este es la persona y cuáles todos sus registros. Acá abajo igual, ¿no? La persona y todos sus registros. Entonces, esto también te permite hacer una búsqueda más sencilla, ¿no? Más sencilla, porque ya buscas simplemente por persona. Bien, y luego pues tienes aquí este pequeño gráfico que te genera también el software, o sea, en este caso es el cliente, ojo, el cliente, no es el web client. El web client te genera, vieron, ¿se acuerdan? Un gráfico redondo y todo. Pues este te genera un gráfico en barras y así triangular. Esto también es exportable, ojo. Es exportable a fin de que pues puedan tener estos datos en su información, ¿no? Acá se le pone exportar y salen los datos en Excel. En Excel o CSV son las opciones que hay aquí. Bien. Bueno, acá es el informe. Acá ven, aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá abajo sale el informe que se genera. Dice número, tiempo, el grupo de personas, a qué grupo pertenece, el nombre de la persona, tiene temperatura anormal o no, qué temperatura es y si tiene mascarilla o no. Bien. Eso es lo que se exporta, esa información. Entonces, básicamente, bueno, este gráfico se genera, ¿no? Pero ustedes pues tienen esta información y pueden hacer otros gráficos en realidad. Ya en una tabla Excel pues se pueden hacer muchas cosas. Y listo. Esto ya es otro punto. Bien, muchachos, no sé si tienen algunas consultas. Ahí veo que han preguntado. No carga todavía mi pestaña. Ahí está. Fabián, ahí han estado respondiendo. A ver, vamos a ver primero por el chat. Ya respondieron a José. No se escucha. ¿La licencia tiene costo? Sí, sí tiene costo, Richard. ¿Se puede capturar la foto con el terminal? Sí, claro, claro. Sí se puede, Wilber. Ah, está, ¿no? Está justo te responde, ¿no? Dice, la foto es capturada por el terminal y guardada en el mismo. El file central solo gestiona esa foto y la muestra. Exacto, ¿no? El terminal es un terminal independiente que soporta hasta 100.000 eventos. Entonces, son 100.000 capturas puede tener. Bien. A ver, había algo acá en preguntas y respuestas. Vamos a ver. Buenos días, ¿cuál es el correo de marketing? ¿Con quién puedo comunicarme el correo? Fabián. Fabián, ¿cuál es la consulta? A ver, dice, el High Central opera, uy, ratito. Bueno, el High Central opera con un NBR 7616 NI más cámara térmica para reconocimiento facial, para control de asistencia, con respecto al motor de la salida. Sí, sí, Félix. Ah, perdón. No. Uy, ¿se escuchan?
Y no sé si es del Zoom. Vamos a darle un poquito de aire. Hola. Hola, hola. ¿Escuchan? Hola. Te escuchamos, Alonso. Ya, Te perfecto. escuchamos. Sí, es que mi, bueno, Tu mi máquina PowerPoint. solamente está ahí congelada en la visualización, pero sí te escuchamos. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, Félix, el High Central Professional opera con el NBR 7716 NI4 más cámara térmica 2617 para reconocimiento facial. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 7716 NI es un NBR tradicional, ¿ok? El que sí opera para reconocimiento facial es el IDS, bueno, antes de ese código es IDS-7716NXI-I4, ¿ok? Ese sí te permite hacer reconocimiento facial. Así que solo esa observación, Félix, te voy a poner aquí. Voy a poner funciona con el DS7716MXI4. Bien, Félix. John, gracias por avisar. Eh, Dice, ¿solo Hit Central puede medir temperatura y hacer solo reconocimiento facial o necesita un grabador IDS y en qué caso necesita un IDS? Sí, de hecho, algo importante, ¿no? Recuerden de que el software de gestión, en general, en nuestro caso, recibe información y la muestra. Bien, no es que el software haga un reconocimiento facial, ¿ok? O sea, eso hay que tenerlo ahí un poco claro. ¿Por qué? Porque el NBR es el que hace en este caso, el NBR es quien hace esta comparativa, ¿no? ¿Cómo funciona el reconocimiento facial en este caso? Es la cámara, captura la imagen, o sea, captura el video, entre ellas la imagen o la captura del rostro, ¿ok? Y esa captura del rostro va al NBR. El NBR tiene la base de datos, entonces el NBR hace un contraste con el equipo o la captura que recibe con la base de datos que tiene el NBR. Entonces compara. Y al hacer ese comparativo, reconoce quién es. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el Hack Central? Te muestra eso básicamente. Te dice, llegó la persona tal y te muestra, gracias al NBR, qué persona se reconoció. ¿Okay? Entonces, esa es la función en realidad del NBR. Siempre que quieras tú un reconocimiento facial, vas a necesitar un NBR IDS. ¿Ok? Un NBR IDS. Siempre que quieras reconocimiento facial. Buena pregunta, John. Acá. Gracias. Acabo de colocarte que NBR reconocimiento facial. Perdón ahí por las faltas ortográficas. Listo. Acá. Con tiempo comunícame con, con Perú. Con Hack Central puedo dar sincronía, hora, fecha a mis NBRs o si se puede, o DBRs, si se puede, ¿cómo lo haría? Y, sincronía. Sí, en realidad el Hack Central tiene una opción de un servidor NTP, ¿ok? Que te permite como que sincronizar todos los relojes. Pero para eso, pues básicamente hay un proceso de apuntar. Bueno, primero la cámara no tiene que tener esta función habilitada, el NVR tiene que apuntar hacia el servidor de,
Hike Central y el servidor de Hike Central tiene que apuntar hacia el servidor NTP. No, básicamente son esos pasos, porque si no, vas a tener conflictos y no se va a sincronizar bien. Entonces te voy a poner que sí se puede a través de NTP. Bien. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a ver el chat. Ahí está. Dice, todos los equipos deberían estar conectados a una NVR sí o sí para realizar las funciones. O sea, la función que hace la cámara sola es de ver la temperatura normal y anormal. Con el NVR inteligente ves que tiene mascarilla y hace reconocimiento facial. Entonces, ya va a depender de lo que necesites, ¿no, Wilmer? Por ejemplo, si necesitas hacer solamente detección de temperatura, con la cámara está bien, pero si necesitas hacer un reconocimiento facial, ya vas con cámara más NVR. Así va. Perfecto, Wilber. Perfecto, muchachos. Bueno, si no tienen más consultas, a ver, acá hay una más por ahí. Ahí está. Si no tienen más consultas, bueno, acá igual dejamos nuestros datos acá abajo. Entonces el Frank, que nos está ayudando y lo voy a agrandar, nos ha estado ayudando en las consultas que han habido en OFF. Ok. Aquí está su código QR, está toda su info. Okay, por favor, solo para consultas de Hikvision. Y, a ver, vamos a ver antes de... ¿Permite hacer detección de mascarilla? Sí, con el NVR inteligente Hugo permite hacer detección de mascarilla. A ver, ahí preguntaron algo más. Dice, pero el HIC no actúa como NTP. Se podría hacer, John, sí, podría funcionar como NTP también. Sí, se puede configurar. Pero es como te digo, respetando eso, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces configuran la cámara, mejor dicho, configuran la cámara como apuntando al NVR como NTP. Pues ahí está el error. Okay, ahí está el error. Pero por eso, si es que tienes a este caso, escríbenos. Aquí, sí se puede. Escríbenos al correo o si no al WhatsApp. Ok, aquí está justo el dato de Frank. Aquí su código QR. Frank, y aquí estoy yo. También escanear mi código QR. Mi correo es Mendoza, ok. O sea, creo que no sé si este código estaba actualizado. Pero es alonso.mendoza. Bien, entonces escríbanos para de repente dar un mayor detalle de esta información. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan un buen día y cualquier consulta nos pasan la voz. ¿No, muchachos? Gracias y que tengan buen día. Hasta luego.